tengo 15 años. Yo viví mi infancia, digamos que viví hasta los 7 años en Buenos Aires. De Buenos Aires me mudé a Entre Ríos. Ya después de haber pasado un año, unos compañeros vecinos de ahí me dijeron: no hay una escuela, la 17 es nueva, venite si querés. Y yo digo, bueno, voy a hablar con mi mamá, a ver qué me dice. Y bueno, hicimos todo el trámite, me anotaron y al día siguiente me dijeron que ya tenía que venir. Así que de parte de mi familia paterna tengo, los que yo considero que son más familia porque siempre a diario los veía, que son Amelia, que es mi abuela, está Jonathan, que es mi tío, que es el menor de los tres, Daniel, que es mi papá, y Adrián, que es el más grande. Después ya están mis sobrinas, mis primas, que son Sofía, Mariana y Micaela. Después, bueno, son más que nada ellos son los que siempre me juntaba antes. Va a juntar, como que siempre íbamos a la casa de mi abuela, estaban todos ahí porque vivían en el mismo terreno. Después ya mis tíos y primas más grandes viven en distintas partes de Buenos Aires. Están como que divididos, por así decirlo. Yo soy la abuela de Lautaro. Como él me hizo el comentario que necesitaba más o menos el informe de lo que había pasado con el abuelo, bueno, yo soy la esposa de Juan Carlos Chersaná. Él estaba trabajando en la fábrica metalúrgica acá en Munro. Hacía varios años que estaba trabajando ahí. Ahí había dos delegados, delegado del sindicato y una comisión interna que habían elegido entre compañeros, en la cual estaba él en la comisión interna. Él estuvo más o menos 1 año y medio ahí hasta que nació nuestro primer hijo, que es Adrián, que después él no podía seguir con la comisión interna porque tenía que dedicarse al chico, a nuestro hijo, porque yo trabajaba también. Entonces él hacía un turno y yo hacía el otro turno a la tarde, o sea, variábamos los turnos para poder quedarnos con nuestro hijo y así nos arreglábamos. Bueno, cuando cambia el gobierno, se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial. Ya venían llevándose los compañeros de la comisión. Todos los días venía él diciéndome: lo llevaron a fulano, lo llevaron a vengano, y muy preocupado. Bueno, y llegó el momento, yo en ese momento no me daba cuenta lo grave que era, pero de todos modos yo le decía a él que nos podíamos ir al Uruguay, a Chile, a cualquier lugar, le decía a él, y él decía no, porque si yo me voy me van a llevar a mis viejos, y así fue. Porque ese día, esa madrugada del 11 de mayo del 76, como él tenía el domicilio en Avellaneda, fueron a buscarlo allá, en Avellaneda, en lo cual fueron a la casa de los padres, que fueron los que lo trajeron a nuestra casa, que vivíamos acá en Villa Adelina. Trajeron a los papás y a la hermana. Entonces eran las 2 de la madrugada cuando llaman, tocan el timbre, él se levanta, atiende el portero eléctrico y pregunta quién era, y le dice la hermana: soy yo, Nilda, abrí. Y ahí, bueno, ahí subieron todos, lo vinieron a buscar a él, le pidieron el documento, me hicieron vestir. Yo pensé que a mí también me llevaba. Yo les pregunté si a mí también me llevaban. Me dijeron que no. A los papás y a la hermana lo dejan en casa y a él se lo llevan. Pero tengo entendido, yo, como vivíamos en un departamento arriba, primer piso, yo no veía nada, cómo se lo llevaron, en qué se lo llevaron. Sé que eran 2 coches que andaban, 2 Falcos. Un vecino los vio, dice que lo suben a él al coche, le ponen una capucha y se lo llevan. De ahí nunca más supe de la vida de él, aunque hice
montones de trámites, denuncia. Anduve por todos lados y no hubo ni una respuesta, ni un resultado, de nada. Así fue la historia del papá de mis hijos. La idea, como decíamos del video, es poder abordar un poco lo que es el proceso de la dictadura, entendiendo como a este proceso como una ruptura del orden constitucional que tuvo objetivos, que llevó adelante un plan sistemático de desaparición de personas, y es por eso que cuando uno aborda la temática hablamos de terrorismo de Estado, entendiendo que los hechos que pasaron desde el 76 hasta el 83 están totalmente atravesados por esto del terrorismo de Estado y el infundir el temor en la población argentina. Que esto se circunscribe a los objetivos, ¿no? Dentro de los objetivos nosotros podemos ver tanto objetivos políticos como económicos. Generalmente el económico es el que pasa un poco desapercibido, pero hablamos de la implementación del modelo neoliberal en la Argentina y la forma de implementarlo, que en aquel momento fue el terrorismo. Bueno, recordar también que el primer golpe, el golpe de Estado se produce el 24 de marzo de 1976, que aún todavía recordamos como el Día de la Memoria. ¿sí? Exacto. Y la primera junta militar estuvo integrada por Videla, Macera y Agosti, que luego fueron juzgados en el juicio a la Junta. Sin dudas, el Mundial del Fútbol la cuestión del fútbol es una pasión argentina, y en aquel momento se trató de utilizar el Mundial como algo para poder distraer a la sociedad y también un poco al mundo que ya estaba mirando al país en estos términos, pero asimismo en ese momento hay registros de que los torturadores sacaban a las víctimas en ese contexto de alegría para demostrarles ellos que una cuestión de sadismo, ¿no? Cómo nadie estaba preocupado por ellos. Por su desaparición. Exacto, ¿no? Y el otro gran hecho, digamos, que los militares utilizan es la concepción de la nacionalidad. La guerra Malvinas podemos tomarla tranquilamente como una etapa más de este proceso dictatorial, en el cual la necesidad de aprobación, porque ya estamos hablando de una última instancia de la dictadura, en el desenlace, la dictadura trata a través de este sentir nacional buscar las herramientas para poder salir bien parada del proceso. Y para validar, digamos, su sistema represor y dictatorial. Sin dudas. También vale decir que las instituciones democráticas, digamos, no solamente las instituciones democráticas, sino cualquier clase de conformación o organización social que tenga carácter democrático, podemos mencionar por ejemplo los sindicatos, en aquel periodo fueron cerrados porque se entendía que cualquier clase de expresión que fuera contraria a los intereses debía ser eliminada, o sea, con todo el peso de la palabra que significa eliminar en este periodo. Y la Constitución también. Por supuesto. Y los cargos, digamos, políticos también fueron, las vacantes fueron ocupadas por militares. Interventores. La guerra de Malvinas termina, digamos, el desenlace final de la dictadura y el llamado a elecciones y el retorno de la democracia. Sí, vale destacar que ese retorno a la democracia se da en un contexto en el cual la sociedad misma ya no estaba dispuesta a seguir sufriendo los hechos represivos, ¿no? Entendiendo que esas elecciones, la vuelta a la democracia, marcaron fuertemente a la generación de aquella época, porque implicó, digamos, luego de las elecciones, ¿no? del hecho de volver a ese estilo de vida, una demostración muy fuerte de lo que era la vida en democracia, sí, que era algo que estaba muy reprimido en aquella época. Y las que visibilizaron, digamos, todo esto de la desaparición de personas fueron las madres de Plaza de Mayo, eran las únicas que se animaban, digamos, a denunciar y hablar de los desaparecidos, aún con el miedo de vivir en una dictadura y en algunos casos también de desaparecidas. También es las que llevaron hacia el exterior también. Que eso es lo que marca la locura del momento, ¿no? Como el hecho de reclamar por un familiar al cual vos no tenés, digamos, el término desaparecido es un término tan jodido. Sí,
Sí, estaba secuestrado, El pero no se término sabía. desaparecido es un término muy pesado porque el hecho es de, bueno, hay una entrevista célebre que le hacen a Videla en donde él argumenta con esta palabra, ¿no? Y lo que trata de hacer él es desligarse de cualquier tipo de responsabilidad. Y en ese contexto también, digamos, uno plantea, el retorno a la democracia es el retorno, pero no solamente volver a la democracia, sino pensar una democracia sin la justicia sobre esos hechos no podía ser sostenida. Exacto. De ahí es que vamos a los juicios y a la búsqueda de la verdad. De 1985. Exacto. Tenemos los juicios y en ese contexto es que uno siempre se plantea, más para el espacio donde están participando los pibes ahora, la necesidad, ¿no?, de memoria, verdad y justicia. Es un reclamo constante porque es algo que se debe saldar para que el país pueda sanar, como uno diría. Pero es tan fea la historia que eso te marca para toda tu vida. Yo cada vez que tengo que acordarme o hablar de ese tema, ¿sabes? Como quedo re mal. Así que, y mis hijos igual, porque prácticamente se criaron sin el papá. Una historia muy fea, porque eso fue denunciado por la OEA. Yo mandé denuncia por todo el mundo donde me decían que mandara, yo lo hacía. Muchos países, todavía tengo las cartas que me mandaban de distintos lugares, así que igual no se pudo hacer nada, ¿viste? Se lo llevaron, hicieron cualquier cosa con esa gente inocente. ¿Cómo te imaginás que era tu abuelo, ¿sí? ¿Y qué cosas crees que tenías en común con él? Y yo la primera foto que vi de él, que es bueno, la foto que está en Google, que él está con un traje. Yo la primera vez que lo vi, y hasta ahora se lo sigo haciendo a mi viejo, me hace acordar a Leonardo Fabio, él siempre usaba traje. Y yo me imaginaba la voz de Leonardo Fabio y la cara de mi abuelo, me acuerdo. Yo creo que algo que tenemos en común es que si mi abuela él jugaba a la pelota, él jugó en Racing. Creo que jugó en inferiores, no me acuerdo, no sé si llegó a primera, pero jugaba a la pelota. Y nada, creo yo que lo que tenemos en común, porque yo también me encanta jugar a la pelota, el deporte de la vida, porque no, es lo que jugué siempre.